Bueno, continuamos entonces con lo que nos habíamos quedado, que sería la parte de la ciudad industrial. Vimos la primera estructura, que sería el barrio burgués, y ahora vamos a ver el barrio obrero. Bueno, primero, importante, surge junto con la creación de la zona industrial y la ciudad industrial, porque evidentemente aporta la mano de obra a la industria. Así que es importante que tengan una zona de vivienda para este tipo de población. Ya veremos que las instalaciones no tienen nada que ver en cuanto a la calidad arquitectónica, ni siquiera en cuanto a la pavimentación, higiene, acceso al agua potable, etcétera. Van a estar en el caso de la ciudad portuaria cerca de los puertos, en el caso de la ciudad de interior cerca de las estaciones ferroviarias del ferrocarril que se empieza a construir, pues ya sabéis, sobre todo con la ley de ferrocarriles en 1855 en adelante. Los barrios, bueno, pues es por la población que va a emigrar desde la mediado final del 19 hasta los años 60, más o menos, a esas ciudades importantes. No se va a instalar la parte de casco histórico, que incluye el casco antiguo, la parte de ciudad preindustrial, ni la parte del ensanche burgués. O sea, ambas cosas corresponden al casco histórico. Motivo: el precio evidentemente es demasiado elevado. Van a estar en zona de barrios marginales, en las afueras de la ciudad, que sería el extrarradio, cerca del ensanche y cerca evidentemente de las industrias y del ferrocarril o puertos, como hemos dicho antes. Bueno, la trama en principio es plano desorganizado, con lo cual normalmente irregular, aunque pueda haber determinados tramos algo más regulares. Es mucho más densa y cerrada que el ensanche burgués. Tiene escasa dimensión la edificación, con lo cual son de casas pequeñas, y la calidad es ínfima. Los usos del suelo se mezcla porque va a haber uso terciario, uso industrial y uso de residencial. Y focos de enfermedades debido a la falta de pavimentación, alcantarillado, agua corriente, etc. Con el paso del tiempo, esas zonas, al crecer la tercera parte de la ciudad, de la estructura, que no la hemos visto, que ya la veremos, que es la periferia, lo que ocurre es que los barrios industriales acaban estando en una zona mucho más céntrica y por lo tanto más apetecible, y el suelo se revaloriza. En la actualidad esas zonas industriales se empiezan a vaciar porque las industrias, acordados que empiezan a buscar otro emplazamiento fuera de la ciudad por la contaminación, se van a la periferia o se van a ciudades cercanas, y esos barrios obreros se tienen que renovar. Se van trazando las calles, aparece un uso más terciario o bien zona residencial, y empieza a ver lo que ya os comenté que era importante, la definición de fenómeno de gentrificación. Es decir, al ser una zona más revalorizada por su situación más céntrica, gente de mayor poder adquisitivo empieza a sustituir a la antigua población residente al comprarle sus casas, empieza a aumentar el precio en la zona, y la gente que continúa viviendo en esas zonas empieza a abandonarlas debido a que no puede permitirse ese poder adquisitivo. Con lo cual, digamos que la clase media-baja, la que no puede costearse vivir en esas zonas industriales que empiezan a ser más apetecibles, pues ya en el siglo XXI se trasladan a la periferia. Otras no, porque estaban menos valorizadas, por su accesibilidad, que son espacios marginales, como puede hacer, por ejemplo, la zona de Plaza Elíptica, en la zona de Carabanchel, Usera, Pueblo Nuevo, etcétera, Tetuán, o sea, zonas que conocéis, que están cercanas a vosotros. Antes de ver el barrio Jardín, vemos las características que tienen, lo que hemos dicho antes, cerca de vías de acceso, en esta radio, cerca de estaciones o puertos. Se van a establecer las fábricas en esas zonas, luego se van a trasladar, como ya sabéis, a los polígonos, a las afueras. Aparecen esos barrios marginales, y las diferencias os acordaos, principio plano desorganizado, trama cerrada y densa, edificación escasa dimensión y calidad. Va a haber zona hecha bolas autoconstruidas, que sea el ejemplo de Vallecas, cómo va a surgir. No la zona de Pueblo de Vallecas, sino la zona
que sería el extrarradio de la zona Pueblo de Vallecas a Puente Vallecas. Uso del suelo, diversos, en principio ya industrial, almacén, comercio, residencia, etc. Equipamientos muy escasos, sin agua corriente, sin electricidad, sin alcantarillado, sin recogida de basuras, etc. Con el crecimiento urbano, en la actualidad pues queda en una posición céntrica, como hemos dicho, el suelo se empieza a revalorizar, esto hace que se vaya la parte industrial y se sustituya por uso comercial o residencial y que se remodele con antiguos barrios obreros más céntricos o conectados. Por ver imágenes, en plan urbano ves más bien pues, la evolución que ha habido. Zona de Tetuán, Prosperidad, Indalera, que eran poblaciones o pueblos cercanas a Madrid que van a ser ahora zonas industriales, de barrios industriales. Espera que se nos ha ido. Cuatro Caminos, otra zona igual a zona de ventas, que queda ya revalorizado. Y para que esa imagen Tetuán, zona de barrio obrero de Madrid del siglo XIX, como veis, no son edificios historicistas, ni tienen gran altura, ni hay calidad arquitectónica de ningún tipo, calles sin pavimentar, no hay alcantarillado, sí tienen de momento electricidad. Un poco las imágenes a las afueras, conectadas totalmente con la zona del campo, podéis ver, prácticamente parece pueblos. Zona de Prosperidad, veis, estos son Casa de Chabolas, Delicia de Gazpi y Méndez Álvaro. Aquí está la zona del Matadero, que lo conoce muy bien. Y estas son las zonas que había al lado de la zona de Delicias o Méndez Álvaro, pues son chabolas totalmente prefabricadas, sin ningún tipo de orden ni pavimentación. Luego reutilización de elementos, ya el Matadero no está en donde está y ahora el Matadero tiene otro tipo de función. Pasa igual en Barcelona, pero no, ahí lo veis, igual. Zonas de fábricas abandonadas, sobre todo textiles, altos hornos, etcétera, que se reutilizan esos edificios para otras cosas. Dentro de los barrios jardín, para continuar con la parte de apuntes, bueno, pues se van a crear a finales del 19 hasta el primer tercio del 20, se van a difundir las ideas naturalistas, que es acercamiento a la naturaleza, zonas más higiénicas y sobre todo, esos son los barrios más conocidos, van a hacer los proyectos de la ciudad lineal de Arturo Soria, que es que nos afecta a nosotros en Madrid. Tenemos Ciudad Jardín de Howard, proyecto inglés, Barrio Jardín, viviendas unifamiliares, en principio proyecto de colonias para el proletariado, para el trabajador, ya que la burguesía vivía en la zona que hemos visto antes. Van a sacar la ley de casas baratas, inspirado en las colonias ajardinadas inglesas, pero con la intención de eliminar esas viviendas que hemos visto antes de chabola del extrarradio. Pero el problema va a ser que como estas viviendas no son rentables para quien las vende, al final las adquieren las empresas privadas y las van a orientar hacia la clase media, con lo cual no van a vivir en la ciudad jardín en primer momento el proletariado. Y luego la ciudad lineal de Arturo Soria, que es una gran calle, 40 metros, bastante ancha, con manzanas de uno y otro lado, casas unifamiliares que tengan huerto y jardín, que era una idea bastante original, como hemos visto antes, para higienizar la zona. Pero, bueno, tuvo una idea de separar la segregación social, porque en esa zona pudiera combinar zonas obreras con buenas condiciones en las casas, con zonas de algo más de poder adquisitivo en la otra acera, en la otra calle para la burguesía, pero al final se va a acabar siendo una zona sobre todo para la burguesía. Vemos imágenes. Ya sabéis, unifamiliares con jardín, baja densidad, destinados a clase obrera y al final orientados a las clases medias. Proyecto de calle, como veis aquí, 40 metros, en una zona y en otra zona, todo jardinado, con arboleda y casas unifamiliares de buena calidad.
Vale, proyecto inicial que se va a quedar y bueno, pues aquí tenéis ejemplos que se ve si va por Arturo Soria, zona de arboleda, zonas ajardinadas y casas que han quedado unifamiliares. Pasa que aquí ya por la clase media y no por la clase baja. La zona del Viso de Madrid, que se ha quedado para la clase media alta. Como puedes imaginar, clases unifamiliares, muy ajardinadas. El Pedralbes, que es uno de los barrios más caros de Barcelona, en la zona alta. Como veis igual, poca trama muy abierta, unifamiliares, muy buenas condiciones, espacio naturalista, o el barrio de Neguri en Bilbao, que es excesivamente caro para la burguesía industrial. Bueno, pues nos quedaría ya en los siguientes vídeos la última parte, que sería la zona de la periferia.